Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, Y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno es verlos. No sé por qué ahora cuando estaba aquí escuchando a la pastora me acordé una historia y quisiera contársela antes de empezar. Por allá como en el año 2001 más o menos, tuve varias oportunidades de ir a la selva amazónica a hacer misiones. Y llegué a un lugar llamado Frei João, eso queda allá en la selva brasilera. En ese lugar retirado empezó el servicio, yo veía a la gente venir, nosotros llegamos como a las 3 de la tarde a armar carpas, a organizar todo y estamos ya sobre el tiempo para empezar el servicio. Pero lo bonito era ver la cantidad de personas que venían y venían y venían. Empezó el tiempo de la alabanza, empezó el tiempo de los cantos. La gente en ese lugar brasilero, allá en la selva, empiezan a cantar con tanta alegría, con tanto gozo, con una alegría, eso se abrazaban. Y yo no sé si usted ha visto esas danzas que a veces se dan los brazos y se dan vueltas y se comparten los unos, con una alegría impresionante. Era un lugar un poquito más pequeño que este y habían más o menos unas 600 personas en la selva brasilera, donde el sol y el calor es impresionante, donde usted suda estando quieto, sin hacer nada. Usted se está bañando y ya está sudando. Y esa gente con qué alegría saltaba, danzaba y eso, lo abrazaban a uno y todo. Y además de eso, quiero que usted se meta en esa imagen, además de eso, ellos no utilizan desodorante. ¡Ay! Y por ahí empieza. Ellos no tienen Head and Shoulders, no tienen shampoo, ellos no tienen jabones. Ellos no utilizan perfumes. Es más, le digo otra cosa. Ellos no conocen lo que es la crema dental. ¡Ay! Usted ya se imagina. Y esa gente con qué alegría canta y salta y lo abraza. Y uno que viene como extranjero se pone más felices porque llegaron los misioneros y son todo el mundo a abrazarlo a uno. Y eso lo abraza a uno y lo abraza al otro. Y hermano, y usted queda más manoseado. Pero también queda usted con unos aromas. Usted queda con una unción. Pero sabe una cosa, eso no tiene nada de trascendencia cuando usted ve a esa gente cómo adora al Señor, cómo canta al Señor, cómo esa gente busca de Dios. Mire, llevaban 3 horas de alabanza y de saltos y de danza y saludos y anuncios y vuelve otra la alabanza y volvía otra vez esa gente. Yo cometí el error, yo era el predicador, cometí el error, estaba aquí adelante de mirar el reloj, a ver a qué horas iba a pasar yo al altar. Y me dice el pastor, me dice, él habla portugués y español. Tranquilo, pastor, estamos hablando de Brasil. No os preocupéis, aquí hay cultos que hemos empezado y hemos terminado 7 días después. ¿Y cómo? 7 días, sí, 7 días, no, y continuos, dice él, continuos. 7 días de culto. Yo, sí. Así que no os preocupéis por el tiempo. Cuando esa gente era el tiempo de orar y de clamor, gritaban y clamaban con tanta fuerza que los parlantes, la música, el sonido de los parlantes se ahogaba. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos desodorantes. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el desodorante? El día que usted se le olvide echar desodorante, se va a decir, ay Señor, gracias por el desodorante. Tenemos muchas comodidades, tenemos vías, tenemos calles. Yo les he contado a usted que en ese lugar yo vi a una persona que le pidió perdón al pastor por haber llegado 5 minutos tarde. Pastor, perdóneme,
por haber llegado tarde. Llegué 5 minutos tarde. Todo porque él venía en su canoita con su familia y hay un árbol que se había caído en ese lugar. Entonces le tocó parar y bajarse y traer su familia, 7 hijos, imagínense, gente ahí muy productiva. Y entonces todo eso se demoró 5 minutos. Usted llega a tiempo, tiene un lugar hermoso aquí. Este lugar es muy lindo. Y esto le digo para que usted por favor se ponga de pie y vaya y salude a 1, 2, 3 personas. Y vamos a darle un abrazo grande también a nuestra hermana Elsa. Y vamos a decirle con esa alegría, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a saludarnos como hermanos. No, si usted viera la alegría de esa gente en el Brasil allá, usted no se hubiera levantado así, hola. ¿Sabe por qué yo le contaba esta historia? Porque yo estaba ahí cantando y estaba adorando y me imaginaba la iglesia del siglo I. Cuando uno habla de la iglesia de Corinto, cuando uno habla de las iglesias que uno encuentra en la Biblia en ese primer siglo, los hermanos no estaban en templos así como los que usted y yo tenemos, no tenga esa idea. Ellos no se reunían en lugares muy ostentosos donde podían tener una cruz o podían tener algún nombre que digan así, centro cristiano o casa de tal. No, ellos tenían que esconderse, se reunían en las casas, eran en las salas y esas casas no eran muy grandes. Mucha gente de ese tiempo ni siquiera tenían casa propia, porque ellos habían sido expropiados de sus tierras, habían tenido que tener un proceso fuerte, pero en esos humildes lugares se reunían y cantaban y sudaban y no tenían desodorante y no tenían tampoco crema dental, pero esa gente tenía la presencia de Dios y esa gente revoluciona el mundo hasta el día de hoy. Así que nos sentimos muy privilegiados de estar esta mañana aquí adorando al Señor. Dice usted, aleluya. Tiene su Biblia a la mano, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a la primera carta a los Corintios, donde estamos nosotros allí disertando, ya vamos a entrar allí. Mientras usted se prepara, también puede mirar, ya hay una imagen que está saliendo allí en la pantalla, allí en nuestra proyección. Usted puede notar fácilmente que es una cadera, y esa cadera tiene un elemento en un color diferente que nos representa, nos muestra que hay una prótesis. Muy bien, una de las cirugías y de los procedimientos quirúrgicos más complejos. No es solamente el proceso de hacer el implante en la cadera, sino el proceso de rehabilitación de la cadera. Eso es lo más complejo. Pueden haber buenos médicos, excelentes cirujanos, pero ellos terminan en el momento que cierran la última puntada y ¡pum!, cierran, y de ahí es el paciente y su recuperación. La terapia, el cuidado, y es una de las cosas más complejas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en nuestra enseñanza de ortopedia del ser espiritual hemos avanzado y hemos descubierto algunas prótesis. Y hoy quiero decirle, para entrar en este tema que vamos a hablar hoy, que hay un riesgo. Diga conmigo, riesgo. El riesgo es que el cuerpo humano, cuando se le pone una prótesis, el riesgo es que el cuerpo humano, como ve que eso es un cuerpo extraño, va a empezar ¿a qué? A rechazarlo. Ahora, quiero preguntar, si un médico toma la decisión de hacer un implante, una prótesis, ¿es porque es bueno para el paciente o no es bueno? Es bueno, porque lo necesita. Es la solución humana que se tiene para poder darle continuidad, funcionabilidad a un cuerpo. Entonces la intención es buena. Pero el cuerpo muchas veces tiene unos mecanismos de defensa. Porque cuando él se siente violentado, cuando él siente que hay un cuerpo extraño dentro del cuerpo, el mismo cuerpo va a querer rechazarlo. Y entonces ahí en el campo de la medicina dice que nosotros como seres humanos tenemos 2 inmunidades, 2 formas de nosotros expresar ese rechazo. Hay una inmunidad que los médicos dicen que es la inmunidad innata, en la cual usted y yo tenemos como ciertas barreras para proteger el cuerpo. Por ejemplo, la piel. La piel es algo que nos protege a nosotros, eso protege el interior del cuerpo. Estamos hablando de que muchas veces el cuerpo reacciona con inflamaciones, con algunas reacciones para cuando se siente algún cuerpo extraño, él llega y bloquea, trata de rechazar.
Pero también hay una inmunidad que es adquirida. Estamos hablando que hay una cantidad de procesos químicos en nuestro cuerpo que va a crear una cantidad de reactivos. Nosotros los tenemos, lo conocemos con un nombre muy común, que son crear anticuerpos para poder defendernos de diferentes agentes externos. Pero cuando nosotros miramos, encontramos que el cuerpo, por ejemplo, no solamente la piel nos protege, sino que tenemos ciertas mucosas que también nos protegen a nosotros. Si a usted le ha entrado, y yo seguramente creo que a usted le ha pasado, si le ha entrado un mugre en el ojo, ¿qué hace su ojo? Llora. ¿Qué pasa cuando hay mucha contaminación en el aire? ¿Qué hace su nariz? ¿Qué hace? ¿Produce qué? Ya usted sabe. Produce mocos, claro que sí. Entonces, cuando usted entra una espina, que es dolorosísimo, incómodo, el cuerpo va a crear una capacidad de reaccionar, se va a inflamar, va a encapsular, esa es la palabra, hay que tratar de encapsular ese objeto para poderlo rechazar. Eso es algo que hace el cuerpo. O el nombre también técnico, eso es una fagocitosis. Eso viene parte de la inmunidad. Pero resulta que no solamente hay unos anticuerpos que empiezan a producirse, sino que también hay algo que a mí me gusta mucho. Y es que en la medida que nuestro cuerpo reacciona a esos agentes, él va a crear una memoria inmune. Diga conmigo, memoria inmune. O una memoria inmunitaria. ¿Que eso qué significa? Que el cuerpo, cuando se sintió violentado, aprendió la lección, y el día de mañana, cuando viene otro agente similar, tiene la capacidad de cómo responder. Porque el cuerpo ya está preparado. Eso que tiene que ver con nuestra enseñanza de hoy, usted ya va a saber para dónde vamos, para dónde es que vamos nosotros. Entonces, hoy quiero hablar de algo que le está pasando al cuerpo de Cristo en la iglesia de Corinto que estamos nosotros meditando. Y vamos a ir al capítulo 6, donde vamos a encontrar una situación bien compleja de la iglesia de Corinto con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque resulta que nos vamos a encontrar con una situación en la cual el apóstol le llega el informe que hay unos hermanos lavados con la sangre de Cristo, que cantaban, que alababan, que bendecían, que predicaban, que enseñaban la palabra de Dios, hermanos, y que además, como recordábamos en la prédica hace 8 días, a cómo se le llamaba, o cómo Pablo llama a los hermanos de Corinto, ¿cómo le llamaba? Unos santos, los llamaba santos. Diga conmigo, santos. Santos como usted. Dígale al hermano que está a su lado, usted es un santo, usted es una santa. Le presento, mis hermanos, al santo Humberto. ¿Ustedes conocían a San Humberto? Ahí está San Humberto. La Biblia dice que eres santo. ¿Y Santa Mari? Del Perpetuo Socorro. No. Estos santos, estos hermanos bien lindos, bien bellos, bien hermosos en la iglesia de Corinto, pero empezaron a tener unas discordias. Empezaron a tener una cantidad de tira y aflojes, unos inconvenientes, ciertos roces entre ellos. Había una situación que necesitaba ser corregida y ninguno de los líderes tampoco tiene la capacidad de ver cómo va a solucionar ese problema, porque si hay algo feo es estar uno entre hermanos, entre la familia, y con situaciones de roces y discordias. ¿Cierto que sí? Eso es incomodísimo, es maluco. Yo no sé si usted, ahora que pasó diciembre, se reunió con su familia, los que usted ama y quiere, y le da papocha y todo, pero le llegó ese fulano o esa fulana que le hizo, que le dijo, que en el pasado le quitó, que una cosa, y esa cosita convierte esa atmósfera en algo complejo. Eso pasa entre hermanos. Ahora, cuando nosotros vamos a ver allí en la primera carta a los Corintios, Pablo va a exhortar, porque ellos estaban con esa actitud y Pablo tiene que corregir, y ellos están sacando esos trapitos sucios entre ellos. Y entonces vamos a leer lo que dice allí el versículo 1.
Porque ahora Pablo va a querer entonces empezar a arreglar esa ortopedia que se metió ahí dentro del cuerpo, esa discordia que se metió en el cuerpo, esa prótesis que se metió ahí. Y tiene que solucionarla. Verso 1 dice, voy a leer en otra versión, usted me va acompañando, realmente sé que la gran mayoría tiene aquí Reina Valera 60, versión de 1960, pero en la traducción del lenguaje actual dice así, dice, cuando alguno de ustedes tenga un problema serio, ¿problema qué? Serio, porque es que hay problemas que no son serios. Hay problemas que son triviales. El hermano no me saludó, el hermano no me miró, la hermana no me atendió. Salud, pastor. Y todas las cosas, a veces la gente dice, ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor, porque nadie me encontró. Porque eso no son problemas serios. Son problemas que se pueden manejar y solucionar. Y entonces Pablo dice, si ustedes se encuentran con un problema serio, con otro miembro de la iglesia, no debe de pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. En otras palabras, no salga corriendo como vieja chismosa a sacar los trapitos de la iglesia a otros extraños. Buscar un juez, no se imagine esos jueces de pelo blanco que ponen la peluca y la toga, no se imagine imagínese al vecino que está ahí, que es inconverso y quiere la persona de la iglesia comentar lo que está dentro de la iglesia a un inconverso, para que medie, para que juzgue, para que el viejo chismoso, la vieja chismosa que no conoce a Dios diga, ay, no me diga eso le pasó a usted en la iglesia. No, ¿cómo así? Y eso en la iglesia, ¿qué tal que no fueran cristianos? Y entonces más adelante dice Pablo ahí, más bien, debe pedírselo a un juez de la iglesia. Ay, eso aquí ya hago una pausa porque hay muchas personas que dicen, no, usted no fue llamado a juzgar, no juzgue. Pero Pablo dice, en la iglesia se necesitan jueces. Se necesitan jueces aquí, dentro. Sigamos porque no quiero extenderme, necesitamos avanzar. Y entonces dice, verso 2, porque en el juicio final, el pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién? Dígalo fuerte. ¿Quién es el pueblo de Dios? Dígalo más fuerte, dígalo. Dígalo con más fuerza, dígalo. Diga, yo. Eso. ¿Quién es el pueblo de Dios? Yo. Algunos que piensan que los del pueblo de Dios son esos que están por allá en el Medio Oriente, el pueblo de Dios es la iglesia, es usted. Y ellos, si creen en Cristo, si no creen en Cristo, no son pueblo de Dios. Así hayan tenido el rostro por tanto tiempo atrás. Y jurídicamente así es. Y entonces dice, porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Dígale a la persona que está a su lado, miren a los ojos y dígales, ¿tienes una cara de juez del mundo? ¿Tienes una cara de juez? Ya entiendo por qué hay muchos cristianos que son así todo serio, ahí, yo soy juez. ¿Usted ha visto un juez alegre? Verso 3. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Ay, ahora vamos a juzgar a ángeles que ni los conocemos ni los hemos visto. Eso es algo que dice más adelante entonces, verso 4. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Pablo está medio enojado. Entre ustedes hay gente sabia que pueden juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar los pleitos. Verso 7 y finalizamos, dice: en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son
ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Se acabó la exhortación de Pablo por ahora. Pero analice usted un momento la situación que está pasando en la iglesia gracias a Dios no pasa en la iglesia de nuestros días del siglo XXI. Gracias a Dios no pasa. Pablo está sorprendido. ¿Por qué está sorprendido? Dice, ¿cómo es posible que ustedes, que han sido llamados para un ministerio de juzgar al mundo y ángeles, cómo es posible que ustedes no puedan resolver sus problemas entre ustedes mismos y tengan que ir a buscar gente de afuera para que les trate de solucionar lo que ustedes tienen que solucionar? Y ese es entonces lo que hace que Pablo levante su voz y empiece a escribir ese capítulo 6, y más adelante dice otras cosas, pero hoy no tengo tiempo para poder desarrollar esto. Y cuando yo leo esta porción de la escritura, me llama la atención de que hay una invitación para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenga esos mecanismos de poder reaccionar, poder juzgar, o sea que se levante un ministerio internacional de jueces de la iglesia, algo similar, algo que se pueda manifestar dentro de la iglesia para solucionar, para conciliar, para reorganizar, para reestructurar, para poder hacer una corrección, para poder hacer una ortopedia exacta y correcta, como el Señor quiere que se organice su cuerpo antes de organizarlo nosotros. Y aquí entonces es donde hay un desafío para usted. Saque por favor su dedo profético, ese que le sacaba a su mamá, por ejemplo, cuando le decía a usted, si no hace la tarea, no sale, no ve televisión. ¿A usted le decían eso así? Levante su dedo profético y dígale al hermano que está a su lado, dígale, Dios te necesita. Diga, tienes una tarea. ¿Y esa tarea quién la va a hacer? La vamos a hacer nosotros. Pero no la podemos hacer solos. No la podemos hacer solos. Mire, amados hermanos, a nosotros se nos puede estar llenando la boca de estar predicando, de estar profetizando, de estar declarando, de estar anunciando, de estar imponiendo manos y de pisar con la planta del pie y de reclamar en el nombre de Jesús, y yo poseo y yo soy un conquistador en el nombre de Cristo, y yo decreto y yo anuncio y me siento un gobernante de todas las cosas espirituales y de recibir la unción y de tener el poder y tener la palabra, si al final no somos capaces de administrar nuestra propia vida y de manejar nuestros compromisos directos con Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros anunciar grandes mensajes, campañas, convocatorias, anuncios, si al final entre nosotros no somos capaces de llevar la armonía que debe estar dentro del cuerpo de Cristo? Y hay un problema que necesita estar resuelto, porque para eso son los problemas. ¿Para qué son los problemas? No es para que usted se esté quejando. A mí me llama mucho la atención cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, toma a tu pueblo, sácalo al desierto. Y usted sabe muy bien que la palabra desierto significa problemas, significa oscuridad, significa frío, significa calor, significa hambre, animales, peligros, exposiciones. Todo eso es un desierto, todo eso representa un desierto, problemas. Sin embargo, el Señor le dice, saca a mi pueblo Moisés y lo va a llevar al desierto, a los problemas, para hacer, no, fiesta. Diga conmigo, los desiertos. Ahora dígalo con voz más diga, los problemas son para hacer fiesta. No es para que usted se queje, no es para que usted murmure, no es para que esté mirando para atrás y diga, ay, en Egipto estamos mejor, teníamos pescados, teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos puerros. ¿Ya se imagina el aliento de esa gente?
pescado, cebolla, asados, y sin Colgate, y sin crema dental, nada. Pero los problemas son para nosotros solucionarlos. Diga conmigo, mis problemas son para solucionarlos. Sus problemas no es para que se lo lleve usted al vecino. ¡Ay, me metí por aquí! No es para que usted le vaya a contar al hijo, a la hija, para que va salga corriendo a decirle al jefe, al compañero de trabajo, No, eso no son los problemas. ¿Sabe qué es lo máximo que pueda decir su vecina, su vecino, su jefe, su familia? Lo único que puede hacer es escuchar. Algunos me le pueden ayudar a orientar, pero si no tienen temor de Dios, seguramente le va a dar una solución, pero no es la que corresponde a un verdadero hijo o hija de Dios. Diga amén. Cuando hay una situación de enemistad entre hermanos, lo único que se está demostrando es inmadurez. Lo único que se está mostrando entre ellos es que hay una infancia espiritual. Lo único que se evidencia cuando hay esas discordias entre hermanos y hermanas es que hay alguien que quiere solucionar y el otro se quiere enseñorear, el otro no da su punto a ceder, el otro es un egoísta, el otro dice yo tengo la razón y empiezan a tener una cantidad de cosas que lo único que muestran es inmadurez y eso afecta el buen desarrollo del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo se sorprende ante esa situación que está encontrando en Corinto y empieza a escribir. Y lo que quiero ver es que Pablo le va a decir, ¿cómo es posible que ustedes prefieren ganar pleitos y no solucionar y mejorar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes prefieren mirarse a sí mismos y no miran el gran ministerio que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo? Eso es lo que Pablo entonces empieza a llamarnos la atención y nos sorprende la forma como ellos saben y se están levantando y cómo están reaccionando, de cómo ellos dicen, yo prefiero ganar este asunto. Al fin y al cabo aquí yo soy el que tengo la razón. Yo siempre tengo la razón y empiezo a afectar y empiezo a atacar y empiezo a defenderme y no me importa la comunión entre los hermanos. Y estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Y estoy dentro del cuerpo de Cristo. Pero me estoy volviendo en un agente externo, en un anticuerpo dentro del cuerpo de Cristo. Y empiezo a incomodar, y empiezo a irritar, y empiezo a lastimar. ¿Y qué hace el cuerpo cuando se encuentra con una gente así? ¿Qué hace? Usted lo aprendió al comienzo de la enseñanza. ¿Qué hace? Lo trata de rechazar. Y entonces ahora aquí me llama la atención lo que el Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis. Le dice, usted ha entrado al cuerpo de Cristo y usted no es ni frío ni caliente, usted es tibio. Y como usted es tibio y está dentro del cuerpo, me va a tocar a mí llegar y... Eso, palabra fea. ¿A cuánto les gusta vomitar? Horrible. ¿A cuánto nos da ganas de vomitar viendo a otro vomitar? Huele feo. Un vómito huele horrible. Cuando yo era instructor de buceo, una de las cosas que menos me gustaba era cuando íbamos navegando 8 horas llegando a nuestro sitio de buceo, la gente se mareaba. Y a los que éramos instructores, a los que éramos los líderes, les tocaba ir allá a la borda, agarrarlos de los pantalones y ver cómo ellos empezaron a... Y uno agarraba y... Ahora usted se imagina el vómito del Señor. Porque eso es lo que dice, Él va a vomitar, Él va a rechazar. Porque se metieron en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Están tibios. El cuerpo del Señor es espiritual, lo hemos aprendido, ¿cierto que sí? Por eso estamos hablando de la ortopedia del ser espiritual. ¿Cómo debe ser entonces todo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debe ser? Espiritual.
Pero si hay uno que es medio carnalito por ahí, hay uno que está medio carnalocho y ya vimos hace 8 días de cosas de la carne, el Señor va a decir, está todavía dentro de mí, pero va a llegar un momento donde Él piensa que va a durar aquí adentro. Me va a tocar un día llegar y sacarlo. Que ese día no sea el día cuando estemos todos delante del Señor, donde el Señor diga, ¿y usted cómo entró aquí a la fiesta? Usted no está vestido como debería de ser. Usted se metió aquí a la boda. ¿Por dónde se metió? ¿Por qué puerta se metió? ¿Por acá no entró? ¿Por la puerta principal no entró? Sálgase. Que Dios nos guarde. Amén. Me gustó ese amén de la pastora Mari, me gustó. Pero eso es lo que está haciendo entonces, de cómo traemos divisiones entre nosotros, cómo nos dejamos usar por comentarios y cómo prestamos también la lengua y cómo prestamos entonces el corazón después. La hermana lo que me hizo, y le tengo que contar, hermana, mire lo que hizo fulano en la iglesia tal, la iglesia pasó, y empezamos a comer entre nosotros. Si hay algo que nos dice a nosotros la Biblia y nos compara es con un animalito, dice que nosotros somos ovejas del Señor. ¿Cuántas ovejas del Señor puedes decir aquí? Amén. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Amén. ¿Qué comen las ovejas? Pasto, hierba. ¿Las ovejas comen carne? No. Pero hay unas que están dentro de la iglesia y les gusta comer pellejo del hermano y de la hermana. Y son carnívoras, sacan los colmillos y son felices, rajando el uno. Así que esta gente quiere ganar sus argumentos, no quieren ceder, porque es que nosotros fuimos llamados a ganar. Por eso no cedo, por eso yo no negocio mi punto de vista. Hay gente que dice, a mí siempre Dios me respalda, yo lo que quiero Dios me respalda, porque yo soy un campeón del Señor. Y empiezan, algunos se vuelven hasta cristianoides con ese lenguaje espiritualoides, invocan la palabra de Dios. Cuando tienen un conflicto, una discordia con algún hermano y con alguna hermana, se ponen esos guantes espirituales para luchar y se blindan con la palabra. A mí Dios me da la victoria y dice en el nombre de Jesús. Porque es que Dios no deja en vergüenza a nadie. Y empiezan a decir esas frases. Y empiezan, Dios me da la victoria porque el Señor dice que mía es la venganza. Señor, saca la cara por mí, Señor, no me dejes en vergüenza. Y ataca a la hermana, al hermano, y que me hizo, que me dijo, que me puso, que me quitó, que no me dio, que no me ayudó, que no me... Hay muchos que actúan así. Gracias a Dios en nuestra iglesia no pasa eso. Son tan cristianoides que sacan la Biblia. Y ahí sí se acuerdan del libro de Ezequiel. Nunca leen la Biblia, eso sí, nunca leen la Biblia. Y si leen a Mateo y Proverbios y algo de Salmos. Pero Ezequiel o Zacarías, eso no lo escucha. Pero se acuerdan de Zacarías 2, verso 8. Ahí sí lo dicen. Señor, yo reclamo la promesa, porque escrito está que el que a nosotros toca a la niña, tus ojos toca esos. Y el Señor dice, sí, yo sé lo que es un cuerpo extraño que irrita los ojos, yo sé lo que es eso. Pero la actitud que tienes no es la correcta. Eso no es para aplicarlo así. Algunos recitan lo que dice el Salmo 18. ¿Sabe lo que dice el Salmo 18? Apúntelo allí el verso 2. Salmo 18, verso dice, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva y mi más alto escondite. Pero lo están diciendo con la actitud equivocada. Todo porque para ellos es más importante su pleito, su punto de vista, su argumento, el tener la razón, que el prevalecer, el amor, el perdón, la reconciliación, el aprendizaje, la humildad que afecta al cuerpo de Cristo.
Hay gente, gracias a Dios no estamos aquí, pero hay gente que cuando se le habla de ceder la razón, ellos como que agarraron la mente, le echaron candado y botaron la llave. No, aquí no entra nadie, es como yo diga, es como yo diga, así es caso. No tienen la humildad de sentarse a escuchar y decir cuál es tu punto de vista, dónde estoy fallando. Hay otros que recitan el Salmo 7, verso 10. Apúntelo allí o búsquelo. Salmo 7, verso 10. Y me gusta cómo lo registra la palabra de Dios para todos. En otra versión dice: Dios me protege. Eso es bonito, bonito. Dios me protege porque Él protege a los buenos de corazón. Él es un juez justo. Siempre condena a los perversos y se apropian de la palabra y la decretan y la pactan y la escriben allí en papel y lo pegan en las paredes. Yo reclamo a promesa, Señor, porque es que mi hermano me hizo, es que mi hermana me dijo, es que tú me das la razón porque tú defiendes. ¿Cuántos aquí somos papás o mamás? Levanten la mano. ¿A cuántos de los que somos papás o mamás nos ha tocado ver a nuestros hijos pelear, discutir por un carro, por un juguete, por alguna cosa, por una prenda que lo que sea? ¿Cómo se siente uno como papá cuando ve que sus hijos están en discordias, que no se hablan, que no se saludan, que vienen a la misma casa pero ni se miran, no comparten la comida, cada uno por su lado? ¡Qué ambiente tan feo! Ahora imagínense a Dios viendo a sus hijos en estas situaciones. Una situación compleja. Diga conmigo, pero Dios es bueno. Diga, Dios es un Padre amoroso. Miren esta imagen que le puse. Ya vamos a empezar a aterrizar. Tenemos ahí en su imagen ¿a quién? Un médico y una paciente. Pero quiero que usted note por un momento la actitud del doctor, la actitud del médico, del que sabe, del que tiene conocimiento, del que fue por la universidad, el que tiene los títulos, el que tiene experiencia, que gana más, que tiene más billete. Mire la actitud de poderse sentar en la cama con su paciente, de rebajarse, de quitarse por un momento esos títulos y esa bata y decir, en este momento no soy médico, en este momento soy un ser humano que estoy escuchando a otro ser humano, que si está en esa cama es porque está en necesidad, porque está con algún problema, porque está enfermo, lo que sea, o una cirugía, algo pasa. Y de pronto hasta se pone a jugar con ese juguetico ahí, empieza a jugar y le cambia la voz al doctor, ese que habla al doctor así. De pronto está hablando, hola mi niña, y lo que sea. Esa humildad de ese hombre nos muestra a nosotros que tenemos un Dios que es juez, que es soberano, que es grande, que es majestuoso, que no solamente quiere operar a su cuerpo, a su iglesia como sanador y restaurarla, sino que tiene la humildad de querer acompañar a la iglesia en el proceso de sanidad, de restauración, de reconciliación, de perdón, de amor. Ese es el buen Dios que tenemos. Yo no sé si a usted le da motivo de decir gracias, Señor. Mire, Dios está tan comprometido con nosotros para vindicarnos, para defendernos, para rehabilitarnos. Dios está comprometido. ¿Y sabe una cosa? Dios lo va a hacer. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Dios quiere que su cuerpo, su iglesia, esté bien, esté sana, esté restaurada, esté reivindicada, esté rehabilitada. Él la quiere defender, la quiere proteger, Él quiere trabajar con ella. Pero ¿sabe qué requiere? Que usted y yo perdamos nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia,
nuestras capacidades, que nosotros pongamos nuestra gloria y la bajemos para que solamente resplandezca su gloria, su amor, su bondad, su misericordia en nosotros y a través de nosotros. Ese es el buen Dios que nosotros tenemos. Y por eso es que Pablo dice, ¿cómo es posible que en esa iglesia en Corinto pasa lo que está pasando y no hay ni uno solo que pueda mediar en la situación entre esos hermanos? ¿No están entendiendo que esa situación que comenzó entre algunos hermanos ya está trascendiendo? Los inconversos se están dando cuenta de lo que está pasando, está afectando la iglesia de Cristo y no hay uno que se dé cuenta que ese pecado o esa situación trasciende fronteras, trasciende los límites. Y se está creando entonces esa tensión continua entre unos. Yo me los imagino cada domingo ellos llegando a la iglesia también, al culto del Señor, en el día del Señor, la iglesia en Corinto, a reunirse. Y uno se sienta por un lado y el otro por el otro. Y uno sale por una puerta y el otro sale por la otra. Uno sale primero para que no encontrarse con el otro y antes de que salga. Si va al culto de las 7, no, pero todo el hermano al culto de las 10 para no verlo. Porque eso es lo que pasa, yo he visto en muchas iglesias. Gracias a benditos, volvemos a decir, aquí no pasa, benditos al Señor. Algo que rompe el corazón del Señor es ver cómo su cuerpo se divide, cómo se atacan los unos con los otros. Me gustó las frases que dijo la pastora al comienzo aquí. A perseverar en unidad. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo tenemos capacidades, talentos, habilidades. También tenemos nuestras discordias. Hay algo que no nos gusta, no nos cae muy bien. Pero Dios llama a su cuerpo a la unidad. No a la uniformidad, porque no podemos ser uniformes. Pero cuando hay unidad, ahí habita la bondad de Dios. Ahí habita la misericordia de Dios. Ahí habita el perdón de Dios. Ahí habita la oportunidad para que Dios manifieste su gloria en medio de estos miembros heridos, frágiles que cada uno de nosotros somos. Qué triste ver cuando una iglesia ataca a la otra. Qué horrible cuando un pastor utiliza su púlpito para atacar al pastor de la iglesia vecina porque algo ocurrió y se avergüenza. Algo que me llamó la atención aquí cuando llegué a los Estados Unidos fue cómo hacen política aquí. Cómo los candidatos de X partido pagan una millonada en televisión y en radio para hablar mal del otro candidato, el del otro partido. ¿Sabes lo que pasa eso así? Y se dan duro. Eso le sacan los trapitos al sol, así, pin, que y fuerte. Eso a mí me llamó la atención. Cuando yo veía la política en mi país, no era así. Ahora sí es así. Es que nosotros aprendemos tanto los norteamericanos. Eso es lo que hace. Por eso dicen, si a Estados Unidos le da gripa, todo el mundo sufre catarro. Eso nos afectó. ¿Y sabe qué es lo triste? Afectó la iglesia también. Y entonces ahora yo utilizo el púlpito para hablar mal del hermano, de la hermana, para condenar. Y algunos utilizan hasta las pantallas. Y ministerios se atacan a otros, se despellejan los unos a los otros con nombre propio, se atacan, se avergüenza. ¿Y sabe qué es lo triste? Que ellos en ese afán de querer ser influencers, de tener likes, de tener seguidores, de que la gente comente, se meten las voces de la gente de afuera y empiezan a testear también. Y ese es el pastor fulano, y esa es la fulana de tal. No, pues si eso es ser cristiano, yo mejor me quedo como estoy. Yo no quiero nada con el cristiano. ¿Pasa o no pasa? Pregunto, ¿pasa o no? ¿Estoy hablando de algo que no es cierto? Desgraciadamente sí, señora, con vergüenza hay que decirlo. Así como Pablo también dijo, yo con vergüenza les tengo que decir esto. Con vergüenza.
Por eso se requiere mejor, que usted y yo tengamos un grado de madurez. Se requiere que la iglesia de Cristo tengamos un grado de humildad. Que tengamos un grano de disposición humana, de ser humanos, antes que ser el doctor de leyes y de divinidades y de ministerio con tanta trayectoria y de ser el más preparado. Se necesita que seamos humanos, miembros los unos a los otros del cuerpo de Cristo. Pablo está identificando esto. ¿Sabe por qué? Porque esto impide el crecimiento y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Finalizo con esta imagen. ¿Cómo lo ve ahí? Enojado. Tiene candela uno ahí. El otro como que ya disparó y quedó ya con el humo ahí de lo que dijo. Pero el otro, ya es como las pistolas cuando al disparan, queda el humito. El otro está en candela. Pero ¿sabe qué es lo triste? Mire lo que tiene cada uno en la mano. Una Biblia. Qué horrible. Cuando la palabra de Dios se utiliza como arma para atacar al hermano, a la hermana, a la iglesia, y no enfrentarla como arma contra las obras de las tinieblas del diablo. Para eso no es la palabra de Dios. Hay hogares donde eso pelean por alguna cosa, el marido pelea con la mujer y empieza, es que la Biblia dice, y yo, sí, pero la Biblia también dice, y ella dice, es que también la Biblia también, y la palabra dice, y qué horrible cuando nos agarramos a punta de machete bíblico. Y después se va ante el vecino, donde el hermano, es que mi mujer tal cosa, y sabe que agarra con la Biblia, empieza ching, 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 también con la trapecera contra su propia esposa, contra el mismo esposo, hablando mal. Escucho un silencio. Es que estoy fuerte. Pastores que tienen envidia porque otro pastor le está yendo bien, porque le está creciendo la iglesia, porque le está llegando gente, porque lo están invitando a predicar, porque está saliendo a viajar. Y empiezan, eso quién sabe qué está haciendo ese pastor. Eso es que está predicando puro humanismo, eso es que está vendiendo el evangelio. Envidiosos. Sí. Yo no sé si los pastores tuvieron que luchar con pastores envidiosos. Yo sí. Yo fui traído a una ciudad y en poquito tiempo estaba haciendo muchas cosas que muchos no hacían. Y muchos me tenían envidia. Qué feo es eso. Cuando uno debe gozarse, que se levante una iglesia más, que otro pastor empiece una obra, que alguien salga por las redes y tenga más followers, más seguidores y más... Eso es mejor. ¿O qué? Es mejor que gane más popularidad o más fama un cantante de esos mundanos, boquisucios, que destruyen la sociedad, que degradan al hombre, degradan a la mujer. A mí eso no me goza. A mí eso no me alegra. Todo el mundo ahorita expectante porque en el Super Bowl va a cantar por primera vez en español. Ni canta ni habla español. ¿Cuándo tendrán un hombre de Dios o una mujer de Dios que con su guitarra o su piano invite a esa gente a buscar de Dios? Pero tenemos envidias y discordias por lo que está pasando con otros. Hay que aprender mucho del Señor para ser la iglesia del cuerpo del Señor. Póngase de pie, por favor. Y quiero terminar. Tome su Biblia también en la mano. En este final de la enseñanza, quisiera, como ministro, hacer un llamado a poder renunciar, a poder calmar esas bocas,
A algunos no es sino que alguien le ponga un poquito de gasolinita en la lengua a uno y algunos arrancamos empujados. De una, no es que nos digan cualquier cosa. ¿Sí sabe lo que pasó en la iglesia? Ah, no, si yo viera, yo sé, mire, eso pasa esto. Vamos a orar en el nombre del Señor. Eso, mire, voy a contar algo aquí entre nos, pero es para que oremos, Mentira, están comiendo pellejo del hermano de la hermana. Eso no es para orar. Primero, dice la Biblia, llame al hermano, llame a la hermana, hablen, dialoguen, traten de reconciliarse. No pueden, ahora sí llamen a un juez, vamos a arreglar esta situación. Pero ese pretexto de que le cuento esto en el nombre y en el amor del Señor, para chismear, para tener contiendas, eso no es de Dios. Entonces mi llamado, yo sé, y doy muchas gracias al Señor, porque nuestra congregación es muy sana en ese sentido. Es una hermosa congregación. Y vamos a seguir creciendo. Y como es mi papel como ministro, formar, establecer, para que cuando crezcamos, ya tengamos anticuerpos buenos. Diga conmigo, anticuerpos buenos. Para eso son los shots, las vacunas. Para no generar anticuerpos, porque es que hay una memoria. ¿Se acuerda de la memoria inmune que le hablé al comienzo? Para que nosotros estemos blindados de esas cosas. Para que nos cuidemos del chisme. Para que nos cuidemos de los pleitos, de las envidias. Ay, ¿por qué pusieron otra vez a cantar a fulano? Ay, me gusta es cuando canta fulana, ese no me gusta. Y traen discordias. Eso trae. Juancito, ¿eso se ve en los ministerios de alabanza? Bueno, sí. Que nos evitemos de esos comentarios sangrones que a veces hacemos. Y no precisamente porque esté la sangre de Cristo ahí, no. Hay lo que es un veneno. Hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Qué tal que los tuviera? Con esa forma de hablar, está para agarrarle peluca y todo. Yo lo que tengo que decir, lo digo. Hay gente que es así. Y la Biblia dice que así no es. La Biblia dice que hasta para hablar necesitamos sabiduría. Y Él dice, sean vuestras palabras siempre sazonadas con sal, con gracia, con amor, con sabiduría. Le dije que tomara la Biblia, ¿verdad? Sí. Ok. Open your Bible, please. Libro de Proverbios. Eso sí nos gusta. Proverbios capítulo 15. Proverbios. Y vamos a finalizar con esta porción de la Escritura. Cuando usted lee Proverbios capítulo 25, que hay mucha sabiduría, como escuché al pastor David decir sabiduría, lo voy a leer otra vez en traducción del lenguaje actual. Pero usted siga su lectura para que compare y tenga allí estos dos puntos de vista. Dice verso 23. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Verso 25. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. Verso 28, me gusta. Dice, el bueno piensa antes de responder. El malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueva las fuerzas. Verso 31. Si quieres ser sabio, ¿cuántos aquí queremos ser sabios? Acepta las correcciones. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que busca mejorar tu vida.
Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y también gana en disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Amados, necesitamos aprender a identificar ese hombre natural que se ha mezclado con acciones naturales en medio de una vida congregacional. Ese hombre natural, terrenal, y dice la Biblia en el libro de Santiago que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. El mundo tiene sabiduría, pero ¿cómo es? Animal, terrenal y diabólica. La sabiduría de Dios es totalmente diferente. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Salen de nosotros, de lo que hay en nuestro corazón. Sale de nuestras pasiones. Y entonces Pablo dice, para finalizar, eso así no funciona. Diga, no funciona. Y eso, además de que no funciona, esto no permite que avance el propósito de Dios en esta generación. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y si hay algo que tenemos que corregir, vamos a decir, Señor, hoy yo voy a agachar la cabeza. Hoy yo tengo que reconocer que no puedo seguir siendo natural ni carnal. Tengo que ser espiritual. Tú deseas que yo sea espiritual. Tú quieres que yo edifique una organización, un templo, un cuerpo que sea espiritual. Y yo necesito ser parte de ese cuerpo, pero para ello necesito ser espiritual. Necesito corregir, necesito mejorar, necesito arrepentirme, necesito ser humilde, reconocer que no me las sé todas, reconocer que a veces soy necio, soy caprichoso, a veces soy terco, a veces prevalece mis pensamientos, a veces prevalece mis fundamentos, mis argumentos, muchas veces es mi opinión la que quiero que prevalezca y estoy afectando el cuerpo de Cristo. Y muchas veces no lo entiendo, Dios. Señor, yo quiero menguar. Señor, hoy yo quiero arrepentirme. Hoy yo reconozco que no me las sé todas. Necesito tu gracia, necesito tu favor, necesito tu ayuda, necesito que tu Santo Espíritu trabaje en mi mente, trabaje en mi corazón, trabaje en mis ojos, trabaje en mi boca, trabaje en mis manos. Señor, ayúdame a no ser parte del problema. Ayúdame, Señor, a solucionar los problemas y a ser parte de esa solución también para otros. Ayúdame a no cargar a mis hermanos. Ayúdame a no dividir el cuerpo de Cristo. Ayúdame a no ser un agente en el cual se rechacen los miembros, sino por el contrario, como Pablo dice, ser parte de ese ministerio de reconciliación, de restauración, de armonía, de coinonía, de amor, de estrechez, de nosotros poder, Señor, prevalecer en unidad, Señor, de no desmembrar el cuerpo de Cristo, de no estar humillando a otros, de no estar avergonzando a otros. Es verdad que necesitamos, Señor, juzgar las cosas, pero para ello necesitamos la sabiduría tuya y hacer las cosas conforme a tu palabra y no conforme a mis argumentos, no conforme a mis pensamientos, no conforme a mi experiencia, no conforme a lo que yo creo, sino que sea tu gracia y tu favor en nuestras vidas para poder, Señor, ser luz en medio de un mundo de oscuridad, para poder llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, Señor, para poder, Señor, hacer que prevalezca tu bondad y tu gracia en medio de la iglesia, Señor. Háblame, enséñame, instrúyeme. Y si tú, Señor, quieres usarme como herramienta de bendición a otros, Señor, prepáranos para nosotros entonces poder anunciar y ser parte
parte de los que unimos, de los que restauramos, de los que direccionamos tu iglesia conforme, Señor, tú quieres, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, te lo pedimos con todas nuestras fuerzas, te lo pedimos con toda nuestra alma, Señor. Necesitamos, Señor, la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, al salir de este lugar queremos ir bajo la gracia y el favor tuyo. Señor, hoy presentamos nuestros días. Señor, presentamos, Señor, las responsabilidades que tenemos durante esta semana, Señor. Hoy te presentamos, Señor, las responsabilidades financieras y económicas que cada uno de mis hermanos y hermanas tienen, Cordero de Dios. Señor, lo que ellos tienen, Señor, a cuentas con su salud, sus citas médicas, Señor, en sus cuerpos, en sus mentes, Señor. Hoy ponemos, Señor, esta iglesia en tus manos para que tú, Señor, los guíes, los orientes, los levantes, los fortalezcas. Señor, haz que tu obra resplandezca en medio de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, y que los triunfos de ellos sean motivo para nosotros alegrarnos, Señor, y que las victorias de ellos, Señor, sean motivo para nosotros gozarnos con ellos, Señor, para que no haya discordia, ni divisiones, ni contienda, ni envidias entre unos y nosotros, Señor, sino por contrario, poder, Señor, ver tu obra prevaleciendo en medio de estos tiempos de oscuridad. Y a ti sea el honor, y a ti sea la adoración, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la magnificencia, a ti sea el poder, a ti sea, Señor, todo el imperio, dominio y señorío, porque solo tuyo es. En Cristo Jesús te damos gracias, y el pueblo del Señor con alegría y con amor decimos: amén. Dios les bendiga. Amén. Dios los guarde, Dios los prospere, Dios los mantenga así hermosos y hermosas como son. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia, o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido, y sé que también serás de gran bendición, como nosotros lo seremos. Así que, Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.